¿Saben qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Algunos pusieron cara de con qué se come eso, ¿no? Eso no sé a qué se refiere cuando dicen, en mi humilde opinión, o nos dicen en mi no humilde opinión, porque yo no soy para nada humilde, ¿no? La humildad, ya lo hemos dicho en algunos otros espacios, es una palabra que proviene del latín humus, y humus significa polvo de la tierra. Y polvo de la tierra, de esa misma raíz latina humus, viene también la palabra humano. Entonces, humildad es ser humano. Humildad es hacerse consciente de nuestras limitantes, de nuestra verdadera naturaleza y por lo tanto tener los pies sobre la tierra, no creernos más allá de lo que no somos y saber que en algún momento todos somos mortales y hemos de volver al polvo de la tierra y por lo tanto todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos tiene que ver con esa realidad. Soy humilde, soy ser humano. Entonces fíjese, esta primera verdad que estamos encontrando tiene que ver con esta situación. El que no es humilde se ha deshumanizado. El que no es humilde de alguna forma ha dejado de ser humano. Ha perdido su esencia de ser humano. Y ahí no quiero por favor que se empiecen a voltear así de, ¿ya ves lo que está diciendo el pastor a ti? No. Entonces, esa es una respuesta bastante teórica. Es filosófica lo que significa humildad. Pero hubo un poeta irlandés del siglo XVIII y siglo XIX, que lo expresó de una manera muy hermosa y de una manera muy poética. Este poeta se llamaba Thomas Moore, y Thomas Moore dijo, humildad es esa raíz dulce y baja de la que brotan las virtudes celestiales. Humildad es la raíz baja de la que brotan las virtudes celestiales. Entonces, hermanas, hermanos, la humildad nos hace tener las virtudes de lo divino en nosotros. La humildad nos asemeja a Dios. Muchos podrán pensar que es al contrario, ¿no? Que exaltarnos, que los lujos, que la majestuosidad es lo que nos puede acercar a Dios, pero no es así. Incluso, por ejemplo, si usted alguna vez ha entrado a una parroquia, ¿quién ha entrado a una parroquia? Fuera de la iglesia, no es cierto, está muy bien. Las parroquias son hermosas, a mí me encanta entrar a las parroquias, tienen una arquitectura muy bella. Y precisamente la arquitectura de las parroquias hace alusión a esto. Si ustedes han entrado a una parroquia y antes, hasta el frente en el altar, en la parte de arriba hay una cúpula. ¿Quién me puede decir qué hay dibujado en esa cúpula? Casi en todas las parroquias. Ángeles, ajá, pero ¿qué más? ¿Los qué? Los apóstoles, ¿qué apóstoles? Pedro, Pablo, no, son los picapiedra, no, hermana, no. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no todos ellos eran apóstoles, pero efectivamente está Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque están los 4 evangelistas allá arriba y están representados por animales, un águila, un león, etcétera, ¿no? Están allá arriba. Y bueno, todo esto es toda la parroquia es una representación arquitectónica de la corte celestial. Y por eso la llenan de todos esos adornos garigolados, muy, muy preciosos, muy lujosos, muy pomposos. Por eso los mejores materiales preciosos en piedra, en metales que se le puedan poner, van a ir dentro de una parroquia porque todo está representando a la corte celestial. Y por eso termina con los 4 evangelios y finalmente la Trinidad, ahí en medio de toda esta gran representación arquitectónica de lo que es lo divino. Así lo pensaban los grandes arquitectos, así están construidas las parroquias, pero no es lo que nos dice la palabra de Dios que es lo que verdaderamente nos acerca a lo divino. Lo que realmente nos acerca a lo divino, como decía este poeta, es la humildad. De la humildad brotan las virtudes celestiales. Entonces podemos ver cómo hay una contradicción en lo que a veces nosotros como seres humanos pensamos que nos acerca a Dios y lo que la misma palabra de Dios dice que es lo que nos acerca a Dios. Así lo dice Zacarías, por favor abran la Biblia ahí en Zacarías 9.
versículos 9 y 10, que es lo que acabamos de leer. Quiero que tenga abierta su Biblia ahí, son solamente 2 versículos. El profeta Zacarías intuía en la porción que acabamos de leer esta verdad. No solamente el día de hoy sabemos ya que nuestro Señor Jesucristo nació en el más humilde de los escenarios. ¿Se acuerdan dónde nació Jesús? En un pesebre, que era ahí donde los animales comen, ¿verdad? Ahí fue donde nació Jesús. Zacarías sabía no solamente que de niño el Mesías iba a ser humilde, sino que cuando fuera adulto y se presentara como rey, la virtud que lo iba a distinguir era la humildad. ¿Qué nos dice Zacarías el día de hoy acerca de la humildad? Nos dice 2 cosas importantes acerca de la humildad. La primera de ellas la encontramos en el versículo 9. Zacarías inicia su profecía, su oráculo, diciendo una frase. ¿Qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión. ¿Qué cosa? Da voces de júbilo. La humildad genera alegría. Esa es la primera cosa que nos dice el profeta Zacarías. La humildad genera alegría. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Zacarías? ¿Por qué dice alégrate, da voces de júbilo? Porque en la época que Zacarías escribe esta profecía, estaba en su época magna de apogeo, el gran conquistador de la historia, el gran soldado, el gran líder, Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿alguien ha escuchado de Alejandro Magno? No es el de las paletas, ese es Magnum. Alejandro Magno era este gran conquistador que conquistó un territorio tras otro y que en el mismo nombre tenía escrito su visión y su misión. Magno de magnífico, de grandioso, de lujoso, de alzado, de hacer las cosas a lo grande, era gente así como aquí les gusta hacer las cosas a lo grande, ¿verdad? Era una persona que tenía en su propio nombre la exaltación a sí mismo y a lo que él hacía. Pero dicen que detrás de un gran ego, y escuchen bien esto, detrás de un gran ego hay inseguridades igual de gigantescas. ¿Conoce usted a alguna persona ególatra? ¿Conoce a una persona que todo el tiempo esté así, siendo egoísta, ególatra, que se presuma mucho? Bueno, esa persona en realidad es muy débil y muy pequeñita. Las personas ególatras son débiles y pequeñitas. Usted las puede ver en la calle, en la familia, en las reuniones, en las redes sociales, pavoneándose de aquí para allá por todos lados, presumiendo sus conocimientos, su poder, su gloria, su estatus social, su belleza física, su gloria y su esplendor, pero necesitan cantidades industriales de actos y de palabras de reafirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan que todo el tiempo le estén diciendo: eres bien guapo, estás bien guapa, qué hermoso te ves, uy, qué talentoso eres el mejor, uy, no, tú de veras eres tremendo, no hay nadie como tú. Esas personas ególatras, cuando no se alimentan de estas cosas, su autoestima es tan chiquita que no se puede sostener por ellos mismos. Y por eso estas personas ególatras, desde que iban en la secundaria y en la preparatoria, los populares de la escuela, ¿de quiénes se rodeaban? De su séquito de fans, ¿no? Tenían alrededor ahí la bola de monigotes o monigotas que los rodeaban y que iban detrás de ellos y que los veían como un líder o como una lideresa, porque necesitan esas palabras de reafirmación. No se pueden sostener por sí mismos, y cuando se los quitan, no sé si han sabido qué hacen los famosos, las famosas, cuando les quitan el foco de atención. Sufren, tienen ansiedad, se deprimen, entran en una depresión, en crisis. ¿Cómo que ya no soy famoso? ¿Cómo que ya no soy famosa? Me voy a hacer 20 operaciones. Voy a meterme al programa a hacer cualquier ridiculez para rebajarme con tal de que me vuelvan a llegar otra vez los elogios. Y eso no nada más los famosos. Las personas de a pie también son así. Necesitan tener todo el tiempo el foco de atención. Por eso hay tanta gente haciendo tantas tonterías en redes sociales.
Me voy a meter algo por la nariz para que me den unos cuantos likes, para que le den me gusta y lo compartan y hacerme viral. La gente está loca porque necesita esa atención, ese foco de atención. Son gente hambreada de reconocimiento. Entonces, cuando Zacarías escribe esto, está escribiendo acerca de la época de este gran conquistador Alejandro Magno. Una época de un conquistador que hacía la guerra y sentía que no era suficiente. ¿Por qué conquistó tantos territorios? ¿Porque no había un mejor soldado que él? Podemos decir que sí en parte, pero también porque estas personas, si no sienten que se superan al día siguiente, no viven. Si no los están elogiando, y ahora conquistó una tierra, y conquistó otra tierra, y conquistó otra tierra, y conquistó otra tierra, y conquistó otra, para que lo adulen, para que le digan, oh Alejandro Magno, qué magno eres. Y en la época en la que Jeremías está escribiendo esta profecía, este personaje se estaba llevando entre las patas miles de vidas. Porque obviamente no conquistaba las naciones diciendo, ¿me da permiso de tomar su territorio? Sí, joven, pase usted. Ah, muchas gracias. ¿Verdad que no? Lo hacía a través de la guerra y de asesinatos y de pasar por encima de los derechos de los demás. Entonces, lo que está planteando Zacarías es que la egolatría trae sufrimiento. La egolatría trae ansiedad. La egolatría trae dolor. Trae desesperación, trae inseguridad, trae sentimientos de vaciedad y además trae violencia. Por eso cuando Zacarías inicia su profecía y los judíos están viviendo esta época, inicia diciendo, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, porque viene a ti tu rey humilde. Humilde, todo lo contrario de lo que era Alejandro Magno. Viene un rey que es humilde, un rey que está centrado en sí mismo, que sabe quién es, que no necesita de reafirmaciones ridículas en su cabeza, que no tiene la necesidad de pasar por encima de los derechos de otros, que no tiene que destruir a los demás, que tiene equilibrio en su propia persona y que eso le basta para poder mostrar que su reino y su gobierno es esplendoroso. Esta primera cosa que nos enseña Zacarías sobre la humildad nos hace preguntarnos, ¿quieres alegría en tu vida? Como decía la canción, dale a tu cuerpo alegría Macarena. ¿Quieres alegría en tu vida? Trabaja en tu humildad. Trabaja en tu amor propio, en tu identidad, en tu autoestima como persona. Tienes que ser una persona humilde, centrada, equilibrada. Romanos 12:3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Hermanos, a veces sufrimos del ego y no lo sabemos. ¿Alguna vez han tenido un problema que sienten que se les cierra el mundo? ¿Saben cómo se llama eso? Sobredimensión de los problemas. Usted está sobredimensionando su problema. Se siente tan importante y tan grande que piensa que su problema es el más grande de todo el mundo y que no tiene solución. Si alguna vez usted ha pensado, mis tragedias, pastor, es que si yo le contara, no hay una tragedia peor que la de nosotros. Sal a la realidad. Date un baño de humildad. Un toque de realidad nos trae la humildad y un poco de humildad nos hace ver la realidad. La humildad trae alegría a tu vida por medio de la paz y del balance perfecto, porque la humildad nos resetea el cassette de aquí arriba de la cabeza y nos hace ver las cosas con otra percepción de la vida. Necesitamos ser humildes para poder ser alegres. Esa es la primera cosa que nos dice Zacarías. En segundo lugar, Zacarías nos dice en el versículo 10 lo siguiente. Lean conmigo por favor el versículo 10. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Lo que nos dice Zacarías, el segundo punto es,
la humildad destruye las guerras de nuestra vida. La humildad destruye las guerras de nuestra vida. Hermanas, hermanos, ¿cuántos pleitos no hemos tenido por falta de humildad? Porque alguien no quiere reconocer sus errores, porque alguien es soberbio, porque se empecina en su actitud egoísta, porque alguien no quiere pedir perdón. No, yo qué voy a estar yendo a pedirle perdón, él fue el que me hizo. Porque alguien no quiere otorgar perdón. No, estás pero si bien loco. Yo perdono pero no olvido. Es el perdón del cristiano, ¿verdad? Perdono pero no olvido. No, pues olvide, porque el mismo Señor dice que echa nuestros pecados al fondo del mar y no vuelve a tener memoria de ellos. Y a menos de que usted sea más que Dios, no podemos decir esa frase de perdono, pero no olvido. ¿Cuántos pleitos no hemos tenido porque alguien no solamente quiere mantener vivo el conflicto, sino que quiere llevarlo a términos más allá? Involucrar más gente, involucrar a las autoridades, empezar a hacer cosas más grandes y conservarlo por generaciones, y fomenta esos odios familia tras familia, generación tras generación. ¿Cuántos pleitos no hemos tenido por falta de humildad cuando empezamos a ver a los demás como si fueran nuestros adversarios? ¿Cuántas veces no hemos tenido pleitos porque alguien no solamente se conforma con ganar la discusión, él quiere humillar a los demás, quiere dejar a los demás barridos y trapeados, que se sepa sin duda que él ganó la discusión? A lo mejor eso nada más pasa en mi familia. Dicen, ay pastor, ya sálgase de ahí porque de veras su familia es muy conflictiva. A lo mejor nada más me pasa a mí, pero hay mucha gente que anhela y desea ver en el suelo a los demás. La falta de humildad provoca la destrucción de las relaciones, de la sociedad, de la familia. Las ambiciones, las ansias de poder, las luchas de poder son las cosas más crueles que conducen al ser humano a los peores delitos. ¿Cuántos delitos no se cometen por falta de humildad? Por eso cuando Zacarías dice este versículo, solamente un rey humilde podía venir a destrozar esa realidad. Y en verdad, Cristo destrozó los poderes conquistadores de los magnos, de los césares, de los emperadores, de los reyes, porque nos mostró que es posible vivir nuestra vida en otra realidad y de otra manera y con otra naturaleza. Por eso, hermanos, a veces es más difícil acabar con el imperio que hay dentro de nuestro corazón que acabar con el orgullo que hay en los poderosos del planeta. Juzgamos mucho a los que están allá arriba, pero para sacarnos un odio, una falta de humildad de nuestro corazón es muy difícil. Lo que nos dice el profeta Zacarías es que Dios nos hace un llamado a la humildad para acabar con los conflictos que hay dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras vidas. Que la humildad se vuelva, como decía este poeta, una fuente inagotable de las virtudes y del amor de Dios. ¿Tienes sed de algo en tu vida? ¿Estás sediento de algo en tu vida? ¿Te hace falta algo? ¿Hay un pleito? ¿Hay una situación? ¿Hay un dolor? ¡Ven! ¿A dónde? A la fuente de las virtudes, que es la humildad. La principal característica de Jesús, la humildad. Esa fuente va a saciar tu sed, esa fuente te va a dar de beber en las áreas que necesitas beber de la humildad. ¿De qué tipo son tus necesidades? De cualquier tipo que sean, de cualquier naturaleza que sean, el Señor el día de hoy te vuelve a decir a ti lo mismo que le dijo a su pueblo: alégrate y da voces de júbilo, porque viene tu Rey humilde para darte de beber de la fuente de todas las virtudes, la humildad. ¿Quieren beber de esa fuente, hermanos? Pónganse de pie. Vamos a pedirle al Señor
que nos dé más de su humildad. Amado Señor, estamos delante, Padre bendito, de tu presencia, sabiendo y reconociendo, Señor, que hemos fallado, Señor, en ser humildes. Quizá nos hemos ensoberbecido los unos para con los otros, Señor. Quizá hemos faltado, Señor, con palabras, con pensamientos, con actos. Quizá, Señor, hemos querido dañar a otros y los hemos dañado, Padre bendito, por falta de humildad. Yo te ruego, Señor, que hoy nos bendigas con la alegría que trae este don precioso tuyo y que nos hagas, Padre celestial, entender que por eso es un fruto que está abajo, para que podamos nosotros hincarnos, agacharnos, poder por un momento dejar a un lado nuestro ego y caer de rodillas delante de ti para beber de esa fuente que es la humildad. Ayúdanos, Señor, y reconstrúyenos por medio de este don precioso para que los conflictos y las situaciones que vivamos puedan encontrar una verdadera satisfacción en ti. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.